Dicen por allí, la necesidad es la madre de todos los inventos, y la historia ha demostrado que sí, aunque en ocasiones estos inventos han sido grandes fracasos que por accidente dieron paso a algo completamente diferente, como la penicilina. Ya en un video te hablé de ella. Si aún no lo has visto, en pantalla te dejaré un enlace directo. Te apuesto un cachorrito a que te va a encantar. Hoy te traigo 9 inventos que continúan cambiando el mundo. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Dejemos a la rueda, el fuego y el arado de lado. Sí, son grandes inventos, pero todos ya hablan de ellos, incluso acá en YouTube. Comencemos con uno de los pocos resultados positivos que han tenido las guerras entre naciones. Sputnik 1. En el año 1957, el 4 de octubre, para ser exactos, se logró lanzar al espacio este satélite de fabricación humana, convirtiendo a la Unión Soviética en los primeros en lograr tal hazaña y, aunque al final Estados Unidos ganara esta carrera izando su bandera en la Luna, antes de que los humanos pisáramos la Luna, se envió a una cachorra llamada Laika, y años después, en 1961, a Ham, el primer chimpancé en llegar al espacio y volver a la Tierra con vida, lo que sin duda ayudó a que los tripulantes del Apolo 11 lograran ir al espacio sin morir en el intento. Asombroso, ¿cierto? El mejor amigo del hombre llegó al espacio incluso antes que la humanidad. Ya que hablamos de estos peluditos que nos llenan de alegría, aprovecharé para hacerles un gran anuncio. No, aún no somos 1000 seguidores, pero sé que con su apoyo pronto lo lograremos. Sigan compartiendo los videos para alcanzar pronto la meta. Bueno, a lo que iba. Hoy quiero presentarles a nuestra mascota oficial, Mármol. Lo cierto es que amo a estos adorables animalitos peludos, y sé que muchos de ustedes también lo harán. Por cierto, es una marmota macho, y espero recibir mucho cariño de esta gran familia. Así que no lo dudes y salúdalo en los comentarios. Desde hoy nos estará acompañando en cada video. Háganlo sentir parte de la familia. Ahora sí, luego de esta calurosa bienvenida, continuemos con el próximo invento. Dinamita. Como te dije al principio, este top está lleno de inventos que no imaginabas que habían ayudado a cambiar nuestro mundo. La dinamita fue creada hace menos de 150 años por Alfred Nobel. Consiste en una mezcla de nitroglicerina y dióxido de silicio, reconocida por sus propiedades explosivas. Literalmente, la dinamita se convirtió en un abridor de caminos, pues se creó pensando en su potencial para la construcción. Aunque su inventor tuvo un éxito rotundo, no todo fue de color de rosa. Mientras trabajaban en este compuesto químico, hubo una gran explosión en una fábrica y fallecieron varias personas, entre ellos el hermano de Alfred Nobel. Oh, a Mármol le entristece esto. Tranquilo, pequeñín. Lamentablemente ya pasó y ese sacrificio nos ayudó a crear el mundo que hoy conocemos. Pañales desechables. En 1951, Marion Donovan se le otorgó la patente por haber producido una cubierta impermeable para pañales. A diferencia de otros productos en el mercado, el suyo fue hecho con una tela que permitía que la piel del bebé respirara, y también incluía unos botones en vez de alfileres. Pero, ¿qué importancia tiene un pañal en el mundo? Mucho. Este producto fue tan aclamado que una transnacional le compró los derechos por $1 millón, lo que sería hoy en día unos $12 millones. Con la industrialización, aún en la actualidad su invento sigue dando trabajo a miles de personas, lo que influyó positivamente en la economía mundial. ¿Acaso tú logras imaginar el mundo sin pañales desechables? Seguramente sería un caos muy apestoso. Bomba atómica. Cuando pensamos en inventos revolucionarios, nuestra fascinación nos lleva a visualizar un panorama positivo, pero lo cierto es que no siempre todo es bueno. Julius Robert Oppenheimer. Durante la Segunda Guerra Mundial, en lugar de seguir explorando los misterios del cosmos, se embarcó en la misión de desarrollar una bomba atómica con el objetivo de poner fin al conflicto. Reconocido como uno de los padres de la bomba atómica, Oppenheimer dedicó sus esfuerzos a crear una cadena de reacción de neutrones rápidos que culminaría en la creación de una bomba atómica. La primera prueba se produjo el 16 de julio de 1945, con la detonación de la bomba de hidrógeno Trinity en Nuevo México. Oppenheimer dijo: "Nos dimos cuenta de que el mundo no volvería a ser el mismo.
Algunas personas rieron, otras lloraron. La mayoría estábamos silenciosos. Energía atómica. Aunque en realidad ya se le conocía, la bomba atómica abrió paso a un mundo de investigaciones acerca de este invento, aunque en realidad podría ser considerado más un descubrimiento. El trabajo desplegado durante la guerra ha dejado un impacto significativo en la ciencia y la tecnología, con implicaciones que van más allá del conflicto bélico. Entre las innovaciones destacadas se encuentra la energía nuclear, donde científicos e ingenieros demostraron la capacidad de aprovechar la energía del átomo para la generación de electricidad. A pesar de que en décadas recientes las preocupaciones acerca de la gestión de residuos y los costos han ralentizado el crecimiento de la energía nuclear en Estados Unidos, esta ha resurgido como una opción cada vez más atractiva en la era del calentamiento global y los elevados precios del petróleo. Pero no solo se han visto beneficios en el campo energético, también en la medicina. De esto te hablaré en un próximo video, así que asegúrate de suscribirte al canal para que no te lo pierdas. Volvamos a lo usual, con un invento que usas todos los días. Refrigeración. La historia de la refrigeración se remonta a 1756, cuando William Cullen presentó la primera máquina enfriadora. Sin embargo, fue casi un siglo y medio después, con General Electric, que los refrigeradores caseros se convirtieron en una realidad. Hoy en día los refrigeradores no solo preservan alimentos, sino que también desempeñan un papel clave en la lucha contra el desperdicio de alimentos al mantener productos frescos durante periodos más extensos. ¿Imaginas cuántos kilos de comida se desperdiciarían para poder comerte una Big Mac fresca? Lo fascinante de este invento es su sencillez y cómo siguen pasando los años y nos sigue simplificando la vida. Inteligencia artificial. Es hora de hablar de la superinteligencia artificial. Así, es la forma más avanzada de inteligencia artificial, destacando por su capacidad de volverse consciente y autónoma, siendo considerada capaz de pensar y ser más hábil que los seres humanos. Aunque aún se encuentra en desarrollo, se le atribuye el potencial de superar a los humanos en todas las áreas. La línea de desarrollo de la ASI busca que estas máquinas sobresalgan en todas las disciplinas, desde deportes hasta ciencia, arte y medicina. Y la posibilidad de que estas inteligencias artificiales desarrollen emociones y deseos propios agrega un nivel adicional de complejidad y responsabilidad en su creación. Yo soy más de los que cree que la inteligencia artificial será del estilo de Baymax, y los robots serán todos pachoncitos destinados a cuidarnos. Por cierto, el fin de semana haremos un maratón de películas animadas, y por su carita, Marmol está encantado con la idea, aunque presumo que lo que más le emocionan son las golosinas. Materiales self-healing o autorreparables. Son una categoría de materiales inteligentes que, después de experimentar daños, cortes, fracturas o imperfecciones, tienen la capacidad de restaurarse por sí mismos, retornando a su estado original a través de un proceso de autorreparación. Estos innovadores materiales han sido desarrollados inspirándose en la naturaleza, específicamente en el sistema regenerativo, presente en los seres vivos, así como el sistema inmunológico de una persona cierra y cura una herida con el tiempo. Los materiales autorreparables siguen un principio similar al cerrar la herida del material y restaurarlo a su estado inicial. Si alguno sabe dónde puedo comprar un móvil con esta tecnología, por favor avíseme. No hay pantalla de móvil que me dure más de 6 meses intacta. Para cerrar, ¿qué les parece si hablamos de algo mucho más pequeño? Nanogeneradores. Según la agencia de noticias Xinhua, un equipo de científicos chinos de la Universidad de Zhengzhou, en la provincia de Wuhan, han desarrollado un innovador nanogenerador con la capacidad de recolectar energía a partir de los movimientos humanos para alimentar dispositivos electrónicos vestibles. Este avance resuelve el desafío de suministrar energía de manera sostenible a los dispositivos vestibles. Los nanogeneradores, con una estructura tejida, pueden integrarse en la ropa para convertir la energía mecánica generada por la actividad humana en energía eléctrica. Esto ha sido por hoy. Recuerda dejar un comentario saludando a Marmol, nuestra nueva mascota, y claro, darle al botón de me gusta y suscribir. Nos vemos en la próxima semana. ¡Hasta luego! ¡Oh, casi lo olvido! Si quieres que te salude en el próximo video, dime cómo llamarías a tu mascota si fuese una pequeña marmota macho. Te leo en los comentarios.